Nuestra aportación a este quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia lleva por título La documentación pedagógica, cómo mirar la realidad desde el ser y estar en la escuela infantil. Es un trabajo realizado por la profesora Emma María Albert Monros y yo misma, Isabel Gallardo, de la Universidad de Valencia. En este breve vídeo haremos referencia al marco teórico de este estudio para concretar en el análisis de situaciones de aula y llegar a perfilar algunas conclusiones que nos ha aportado la realización de este trabajo. El estudio que se presenta analiza la relevancia del ser y estar en la escuela infantil para potenciar una cultura del buen trato a la infancia. No es un estudio aislado, sino que forma parte de un proyecto más amplio que llevamos a cabo desde un planteamiento de investigación cualitativa. Se pretende analizar desde la documentación pedagógica diferentes situaciones cotidianas de niños y niñas del aula de 5 años. Los docentes, desde la elaboración y análisis de la documentación pedagógica, estamos tratando de establecer canales de comunicación con las familias para visibilizar el papel protagonista de los niños y niñas en el aula y al mismo tiempo darles la oportunidad de desarrollar diferentes estrategias. El contexto y marco teórico que tiene como referencia este estudio se sitúa en una línea de exploración sobre el juego con materiales no estructurados que forman parte de trabajos anteriores. Y este estudio supone entonces una continuidad en donde el ser y estar en la escuela infantil nos lleva a un proceso reflexivo sobre nuestra propia práctica. Por tanto, nos situamos en un enfoque biográfico narrativo, siguiendo las perspectivas de diferentes autores, tal como se muestra en la diapositiva. Nos focalizamos en el carácter pluridimensional de la documentación pedagógica, tal como aprendemos de los estudios del investigador Gino Ferri, y también en el reciente decreto promulgado en la Comunidad Valenciana, el decreto 100/2022, sobre el segundo ciclo de educación infantil, que en concreto en el artículo 25 y 26 hace referencia a la observación y la documentación como procesos necesarios para que el docente avance en su conocimiento y en su reflexión sobre el aula. El contexto y el marco teórico en el que nos situamos nos lleva a plantearnos preguntas, y una de ellas es cómo investigamos en el aula. Evidentemente, nuestra investigación se sitúa en una perspectiva de investigación-acción, y las preguntas de investigación a veces son muy controvertidas, pero en este caso, en este estudio, pretendemos analizar cómo comunicar a las familias el valor del día a día del aula de educación infantil y cómo facilitar el que los niños y las niñas de infantil sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Tratamos, a través de la observación y la documentación, de recoger testimonios de las experiencias vividas en el aula de infantil. Es un proceso complejo en el que cada día estamos aprendiendo y siguiendo el ritmo de cada docente y también el ritmo de cada aula, que en ocasiones es bastante diferente. Entrando ya en el análisis de situaciones de aula, nos situamos en esa perspectiva de
historia de historias, que surgen a base de una serie de aventuras vividas por un grupo de superhéroes y superheroínas, tal como han visto en la portada del vídeo, 20 niños y niñas que forman el grupo clase de 5 años. En este primer momento se trata de preparar el espacio del aula, en donde el juego evidentemente está presente, y tratamos de potenciar la participación de los niños en esa preparación de los microespacios del aula, en donde empezamos diseñando carteles, concretando los materiales que vamos a utilizar, aprovechando las fotografías que niños y niñas nos han aportado de lo que han vivido con sus familias durante el verano. En todo momento, estos microespacios del aula pretenden fomentar la autonomía y también el sentido de pertenencia, que niños y niñas aprendan a convivir unos con otros y a comprometerse en lo que hacen y el por qué lo hacen, ¿no? Los momentos de juego del aula y también los momentos de juego en el espacio exterior nos sirven para reflexionar sobre cómo actuar en los diferentes espacios y cómo las vivencias de niños y niñas y de adultos, docentes, personas que participan en la vida del aula, son momentos cotidianos, pero son momentos también que dan bienestar al grupo y que nos ayudan a construir vínculos afectivos, a saber que todos formamos parte de ese grupo y que lo que ocurra nos importa a todos. Con lo cual, aprovechamos muchos momentos de diálogo, de reflexión, nos paramos, explicitamos, nos cuestionamos aspectos, cambiamos a veces la idea que teníamos en ese momento, porque el aula es un lugar incierto en el que surgen imprevistos, y en educación infantil tratamos de aprovecharlo. En la mayoría de ocasiones, por supuesto, que es el juego, el poder del juego y del movimiento lo que está presente, ¿no? Continuando con esa exploración de los espacios, llega el otoño, justamente ahora estamos en él, y observamos cómo cambia lo que nos rodea, cambia el color en las hojas de los árboles, lo vemos cuando venimos a la escuela, pero también lo vemos cuando salimos a pasear con nuestros padres. Cambia también la ropa que utilizamos, aparecen colores muy intensos, el color del otoño, el amarillo que mezclamos con el rojo y vemos que nos sale otro color. La acción está presente en todo momento, ¿no? Tratamos de comprender lo que nos rodea a través de los diferentes lenguajes que usamos, a través de los diferentes lenguajes que compartimos en el grupo clase. El exterior, digamos que entra al aula y el aula sale al contexto. Es una manera también de aprender y de relacionar lo que vivimos fuera de la escuela con lo que vivimos en casa, con nuestros amigos, cuando vamos al parque a jugar. Es tratar de establecer esos vínculos. Y luego en la escuela, en las asambleas, lo aprovechamos para hablar sobre ello y cómo nos sentimos y cómo hemos vivido esos momentos. Es una manera de ampliar el lenguaje y de sentir cómo estamos en la escuela. Surge indudablemente en las diferentes situaciones de aula la creación. Descubrimos inquietudes de cada uno de los participantes, de cada niño, de cada niña, de cada docente que participa en las situaciones de aula. Situaciones que promueven la imaginación, la creatividad y la construcción de ese conocimiento conjunto. Aprendemos a recrear las situaciones de juego, creación y aprendizaje. Y lo aprendemos cada vez que tenemos la posibilidad
de hablar sobre lo que nos ocurre, sobre cómo nos sentimos. En este sentido, las aportaciones de Bea Becci o de Altimir o de Beatriz Trueba nos ayudan a poner palabras a lo que vivimos en el aula, ¿no? Como diría Freire, el ser humano es un ser de palabra, es un ser que utiliza las palabras para compartir. Y esto lo vemos reflejado también en cómo el espacio se transforma y se enriquece dando valor a los descubrimientos y a los procesos. Evolucionan los espacios, cambiamos los materiales, exploramos nuestros intereses. La vida del aula nos da la posibilidad de explicitar lo que sentimos, lo que somos y cómo estamos en el aula. El ser y estar en el aula no es solo de los niños, es también de los adultos, de las familias que entran, de los docentes, de otro compañero que viene a preguntar no sé qué cosa. Se trata de formar ese microclima que nos ayude a avanzar. Y ya para concluir, en nuestra tarea docente tratamos de reconocer en todo momento el derecho de los niños y niñas a tener un lugar relevante en el mundo, en la vida y, ¿por qué no, en la escuela infantil, en la que pasan tantas horas y que forma parte de su vida. En este sentido, pues la actitud de escucha por parte de los adultos que rodean a los infantes es muy importante porque los niños y niñas esperan ser mirados con afecto, con emoción. Y es cierto, hay momentos que no todos son afectuosos, pueden ser más tensos, pero podemos dar la posibilidad de que esas situaciones las podamos volver a repensar. Y en ocasiones hay actitudes que a lo mejor tenemos que desaprender. Así que a la escuela podemos venir a aprender, pero también, ¿por qué no?, a desaprender lo que nos molesta, lo que no nos va bien, lo que no nos hace sentirnos parte de ese grupo. Y en este sentido, la documentación pedagógica visibiliza el valor de las situaciones cotidianas de aula. Y nosotros, como docentes, estamos aprendiendo a generar esa documentación pedagógica. Narrar, escribir, no siempre es fácil para un docente, aparte de que tenemos poco tiempo para escribir, ¿verdad? Entonces, hay que buscar esas situaciones que nos ayudan a seguir aprendiendo. Y la documentación pedagógica tiene esa bondad que visibiliza el valor de lo cotidiano. La organización de micros espacios es cierto que genera diversidad, pero también nos da posibilidad de acción, de experimentación y de reflexión, no solo a los niños, también a los docentes. A nosotros tenemos cierto apego a esta idea de Piaget de que la acción es el origen del pensamiento, porque lo comprobamos día a día. Necesitamos experimentar para construir, para reflexionar, para reelaborar, y eso con la tranquilidad que se precise. El aprendizaje necesita también cierta lentitud en el proceso, ¿no? En todo este estudio, el valor del diálogo es muy relevante. El diálogo está presente en las diferentes situaciones de aula, favoreciendo, tratando de aprender esa escucha activa para alimentar precisamente los procesos de observación, experimentación y documentación, que luego vamos a poder compartir con las familias y que también va a suponer un canal de comunicación y de interacción continua. La documentación pedagógica, en nuestro caso, entendemos que facilita el aprender a mirar la realidad para potenciar esa cultura del buen trato a la infancia, del trato cuidado, con esmero, y despertar el interés
del alumnado como sujetos de su propio aprendizaje, que tratan de comprenderse a sí mismos, pero también de comprender el mundo que les rodea. En este sentido, asumimos con Dewey que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción. Y en nuestro caso, con el estudio sobre la documentación pedagógica, entendemos que la actitud más importante que se puede formar es el deseo de continuar aprendiendo. Y es lo que tratamos cada día de poner en práctica, de llevarlo a cabo, no solo como docentes, sino también en el aula, permitir, dar la posibilidad, como diría Emilio Lledó, a los niños y niñas de que puedan seguir aprendiendo. Y ya para finalizar, pues algunas de las referencias que forman parte de nuestro marco teórico y que nos ayudan a seguir aprendiendo, desde las investigaciones de Altimir o Ambrosino sobre etnografía y observación en el aula, hasta las aportaciones de Bea Becci sobre arte y creatividad, o de Piaget o Rapley sobre el análisis de las conversaciones, que es un tema también bien complejo y en el que estamos tratando de seguir aprendiendo. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Que tengamos buen congreso.